Ya, profe. Ya aparece grabando, profesor. Sí, listo, ya está grabando. Per- Perfecto, bueno, ya. Creo que me dijo que sacó algunas personas, que por eso no podía grabar. Pero bueno, si se vuelven a integrar, pues ya los aceptamos, ¿va? Para comenzar, vean que ustedes me hablaban de un caudal de probatorio, de personas en el proceso, de las partes procesales. Entonces, vean que aquí vamos a hacer una tablita. A ver. Vamos a compartir para que nos queden claros estos conceptos, porque por lo regular los usan indistintamente, pero sí tienen que ver, ¿eh? Y aquí vamos a tener 4. A ver, insertar, forma. Ya están viendo mi archivo de Word, ¿verdad? Sí, yo sí lo veo. Ah, perfecto. 1, 2, 3. Y vamos a agregar una cuarta. Una cuarta. Perfecto. Miren que ya el artículo 201 del Código Nacional, 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos decía que hay etapas procesales, ¿no? Y que estas etapas van a ser eh, la etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Aquí agregamos una cuarta por aspectos teóricos, nada más. Ya saben que el 211 no contempla esta etapa. Desde mi perspectiva, no debería ser tomada en cuenta. Hay algunos autores que la toman, otros que no. Bueno, vamos a agregarla con fines didácticos. Etapa de ejecución de sentencias. Etapa de ejecución de sentencia. Listo. Entonces, vean que en la etapa inicial vamos a contar con un juez. Este juez va a conocer desde el control de la detención, ahí vamos a poner, control de detención, y hasta la investigación complementaria. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. ¿Saben quién es el juez que lleva este tipo de audiencias? Pues de control. Perfecto. Hasta ahí van bien. Vean la terminología. Juez de control. Y este es el juez inicial, este juez de control al final, es el que va a llevar la conducción y mando de la audiencia inicial. Como les decía, desde el control de la detención hasta la investigación complementaria. En la etapa intermedia, vamos a irnos desde el escrito de
acusación hasta la audiencia, bueno, auto de apertura a juicio oral. ¿Qué juez es el que maneja esta etapa? A ver. De control. Perfecto, vamos muy bien. Vamos con la etapa de juicio oral. Esta va desde el auto de apertura a juicio oral y nos vamos hasta el dictado de sentencia. Aquí, ¿qué juez es el que lleva el juicio oral? El juez de sentencia. Ah, ya empezamos con los términos. ¿Alguien más? Perfecto. Vean que por eso es importante usar la terminología. Cuando nosotros estamos en el juicio oral, aquí ya no es un juez, netamente. Aunque en el aspecto real, sí podría ser una sola persona, el nombre del cargo de esta persona cambia. Aquí se le va a llamar Tribunal de Juicio oral. Enjuiciamiento. Se le llama Tribunal de Enjuiciamiento. Y eso es importante que se lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se dirigen en una audiencia ante este órgano jurisdiccional, se van a dirigir de esa forma, van a decir, muy buenas tardes, me dirijo a este honorable tribunal de enjuiciamiento, toda vez que el día de hoy voy a defender a Francisco Rosendo Olivares, ¿no? Ya no le van a decir juez de control, ya no le van a decir señoría o señor juez, no. Aquí ya en esta etapa procesal va a ser tribunal de enjuiciamiento. La nomenclatura de tribunal de enjuiciamiento nace de que deben de ser tres. Tribunal de tres, ¿no? Pero ya en el aspecto real puede ser hasta uno, o sea, puede ser un solo juez y este juez, aunque sea solo uno, se le llamará tribunal de enjuiciamiento. Esta defensa se dirige al tribunal de enjuiciamiento. Aquí Doc, sí, una pregunta. adelante. ¿Tienen que estar presenciales o pueden ser también por videollamada? Actualmente sí se permite el modelo en línea en las audiencias. Esto se reformó a partir de lo que pasó con el COVID y este aspecto de que muchas veces nos tenían que mantener alejados. Entonces se reforma la ley orgánica. Sí, adelante. Okay. Perdóneme, no para el micrófono, perdón, no es culpa. No, no te preocupes. Se reforma la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y se permite que se lleven las audiencias inicial, la audiencia intermedia e inclusive la audiencia de juicio oral de forma excepcional en línea. Deben de cumplir ciertos parámetros, por ejemplo, la necesidad. Deben de justificar el por qué se debe de llevar a cabo esta audiencia en línea. Por ejemplo, lo relacionado con niños, niñas y adolescentes. Ustedes saben que en una audiencia este tipo de personas, niños, niñas y adolescentes, tienen un mayor blindaje a nivel jurídico y por lo tanto muchas veces para evitar algún tipo de revictimización o para que sus datos no sean públicos,
se opta por llevar a cabo una audiencia en línea. Una persona de la tercera edad que ya tiene una enfermedad que le impide trasladarse a la propia sala de juicios orales, ¿no? Bueno, debemos de cubrir ese requisito, el por qué se debe de llevar la audiencia de forma virtual, pero no hay ningún impedimento. Entonces, como les decía, aquí deben de tomar en cuenta algo. Ciudad de México es muy grande, por lo tanto hay muchos jueces. Aquí no hay tanto problema con eso de que haya falta de capacidad para que cubran las audiencias, pero hay lugares fuera de la República donde tal vez un juez de la audiencia inicial va a terminar siendo juez de la etapa intermedia. Y va a ser el mismo. Mientras sea etapa inicial o etapa intermedia, no hay problema, puede ser el mismo juez. Pero si ese juez ya lo lleve en la etapa inicial, se lleva en la etapa intermedia, y es el mismo que me circunscriben para que lleve el juicio oral, ahí sí se vuelve inconstitucional el asunto, porque hay un principio que se llama principio de imparcialidad. Entonces, a ver, si este juez ya conoció del delito en la audiencia inicial y ya conoció y depuró medios de prueba en la etapa intermedia, podríamos suponer que ese juez ya está contaminado de todo el proceso. Por lo tanto, ese juez ya no puede llevar a cabo el juicio oral. Esto es importante que lo sepan, porque si en algún momento les toca que el juez ya llevó una audiencia inicial y ahora quiere llevar un juicio oral, pueden recusar a ese juez, porque ese juez ya conoce el asunto. Y se supone que cuando ya se lleva un nuevo juicio, el juez no sabe nada o no debería de tener conocimiento de nada. Y por último, vámonos a la etapa de ejecución de sentencia. ¿Saben cómo se llama el juez de aquí? ¿De circuito? Esos son tribunales, ¿no? Tribunales colegiados de circuito. Se llama juez de ejecución de sentencia. Sentencia. Exacto, así son. Entonces, uno va a ser el juez de control, otro va a ser el tribunal de enjuiciamiento en juicio oral y otro va a ser el juez de ejecución de sentencia en la etapa de ejecución de sentencia. Ya llevamos 3 tipos de jueces, ¿ven? Ahora vámonos con otra característica. ¿Cómo le llamamos a la persona que se investiga por un delito? En la etapa inicial, ¿cómo se le llama a la persona investigada por un delito? Imputado. Perfecto. No, A ver, fundamentamelo, ¿por qué no? bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales lo marca con otros nombres. ¿Cómo cuál? Ahorita le digo. Me encanta porque aquí es donde... En el artículo 112 del Sí. Código Nacional de Procedimientos Penales, en la primera etapa se le dice acusado, después es imputado y después ya sería sentenciado. En caso de que Ay, fuera a ver, dime qué artículo dice eso. 112 en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vámonos al 112. A ver, perdón. Estoy buscando el artículo. No se preocupen, Sí. hay tiempo para poder debatir este tipo de... Aquí está. Presentar en otra ventana, Código Nacional, adelante. 112. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el MP como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se haya formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia. Ok, ya tenemos ahí la categoría. Imputado, de ahí tenemos acusado y de ahí sentenciado. Ahora
vámonos a nuestro hermoso archivo para poder terminar el cuadro. Estamos en la etapa inicial. ¿Cómo se le llama a la persona investigada por un delito? Acusado. Acusado. No, pero a ver, vámonos otra vez al Código Nacional. Vamos despacito hasta despejar todas las dudas que tengamos. Imputado y después acusado en la intermedia, ¿no? Exacto. A ver, ahí está otra vez. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado. ¿Cuándo se señala? Pues cuando inicia la audiencia, ¿no? Se le denominará acusado a la persona a quien se le haya formulado acusación. A ver, vámonos a nuestra tablita. Esta tablita se las voy a enviar también por el grupo que tenemos, ¿no? Vean que dice aquí, escrito de acusación. Entonces, en una primera etapa, ¿cómo le vamos a llamar? Pues como ya había dicho su compañera, imputado. Porque dice el propio código, como lo menciona su compañera, en el artículo 112, se le nombra de forma genérica, imputado. De forma excepcional, vean que la Constitución tiene otro término, ¿eh? Esto se quedó como un vicio de la reforma del 2008 y nunca se cambió. Vámonos al artículo 16. A ver. Investigado, ¿no, Doc? Casi. También vean que ahorita les voy a explicar cómo se le puede llamar. A ver, 16. Aquí está. A ver, 16, párrafo primero, párrafo segundo, párrafo tercero, párrafo cuarto, párrafo quinto. ¿Cómo le denomina la Constitución? A ver, díganme. Indiciado. Exacto. Entonces ya tenemos otro término más. La Constitución, aparte, el código nos dice imputado, pero la Constitución también nos dice indiciado. Pero tiene razón su compañera. También podemos llamarle investigado. Esas son las tres categorías que por lo regular en el derecho penal se utilizan. Indiciado a nivel constitucional, imputado, porque genéricamente así se le llama, e investigado. ¿Por qué? Porque al final se sigue una investigación en su contra por parte de los agentes del Ministerio Público. Entonces, ya vimos que en la audiencia inicial se le puede llamar imputado, indiciado o investigado. Para fines prácticos, si ustedes son defensa, pues no van a decir, vengo por mi imputado, o van a decir, vengo por mi... No, vengo y dicen el nombre, vengo a ver el caso del señor Francisco Rosendo, vengo a ver el asunto de mi representado. También hay veces que de forma técnica, pues decir cliente como que se oye mal, ¿no? Entonces, de mi representado, dicen el nombre de la persona, pero para efectos del proceso es indiciado, investigado o imputado. El mismo 211, entonces, sí, efectivamente, mi defendido también puede ser, si ustedes son la defensa de esa parte procesal. Entonces, como leyeron del 212, en etapa intermedia, ¿cómo se le llama ya al imputado? Acusado. Exacto. Acusado. Vean cómo los términos van cambiando poco a poco. Y aquí en etapa de juicio oral, vean, cuando inicia el juicio oral, va a seguir siendo acusado. Pero, como lo leyeron en el 212, después de que ya se emite la sentencia, ¿cómo se le va a conocer? Sentenciado. Efectivamente, sentenciado. Vean cómo cambia la nomenclatura de cada uno de estos términos. Y por último, aquí fíjense que ya les llaman de otra forma. Les llaman persona privada de la
libertad, si es que tiene una pena de prisión. Por lo regular les dicen siglas, no sé si ustedes han escuchado que, vengo a ver un PPL, o no, es que mi PPL, pues ya, mañana tiene audiencia, porque se refieren a la persona privada de la libertad, así les dicen en materia penal PPLs, pero si no, también sería sentenciado. Entonces vean cómo en cada etapa del proceso va cambiando poquito a poquito esta terminología. Ahora vamos con uno muy importante, el aspecto probatorio. En la etapa inicial, ¿saben cómo se le llama a este carácter del aspecto probatorio? Dato de prueba. Indicios. Ok, dato de prueba. Por ahí me decían otra, indicios. Vamos a ver la diferencia entre dato de prueba e indicio. Pero a ver, ¿por qué creen que se le llame dato de prueba? Porque aún no ha sido revisada por el juez para ver si es ilícita o lícita. Pero, por ejemplo, cuando yo ya estoy en la audiencia de control de detención, supón tú, ya hay un juez, que es el juez de control, ¿no? Ante este juez de control, ya se rindieron declaraciones, que son datos de prueba. Eso ya lo revisó un juez. Entonces, ¿por qué se le llama dato de prueba? Pero no han sido investigados. Lo que pasa es que tal vez desde mi ignorancia creo que el dato de prueba procura abonar a demostrar la participación, por eso se denomina dato de prueba. Ok, perfecto. Es Fíjate decir, que es un indicio, ¿no? es que indicio es diferente a dato de prueba. Ahorita les voy a decir por qué es diferente. Vean, en materia procesal vamos a entender actos antes del proceso y actos dentro del proceso. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que había actos que no se hacen dentro de la audiencia, sino que se hacen antes, en sede ministerial? Cuando ustedes están en una escena del crimen, de crimen, cuando se cometió un delito, ustedes saben que van técnicos o van forenses. Técnico Así es para la forense. Ajá, recolección de indicios. exacto, eso es lo que quiero que vean. Cuando el técnico forense, por ejemplo, en materia de fotografía, toma las fotos, está recabando indicios. Entonces, vamos a llegar a este acuerdo. El indicio es antes de que se lleve a cabo el proceso penal y lo recaban los expertos, los peritos en la materia, de la cual deben de recoger cierto indicio. Entonces, por ejemplo, a ver, un homicidio en el cual una persona mata a otra con un arma de fuego. Balística. Exacto, va a haber un casquillo ahí y va a haber un forense, un experto, un perito en balística que va a ir y va a recoger ese casquillo. Va a haber un experto que va a ir y va a recoger el arma y la va a embalar. Esos son los indicios, lo que se encuentra en el lugar de los hechos. Pero si ven bien, hasta ahí no ha habido un control, como lo mencionaba su compañera, de que un juez revise todo eso, solo se recolecta. Y entonces es donde vemos, ahora sí, ya en sede ministerial, el dato de prueba. Vamos a hacer esa diferenciación para que no se me confundan. Vamos a poner indicio y lo vamos a poner arriba de dato de prueba. Y aquí vamos a decir todo lo que se recolecta de la realización de un hecho. Por eso es la etapa inicial, porque son todos los datos de prueba iniciales.
que se recolectaron en el lugar de los hechos. Ok, me parece muy bien. Por eso es la etapa inicial. O en Sí, la escena del crimen, dependiendo. pero vean que el dato de prueba tiene una característica especial y aquí es donde quiero que presten suma atención, porque esto les va a servir para todas las audiencias o simulaciones que lleven. El dato de prueba, aquí viene la definición, ¿eh? Es la información contenida en la carpeta de investigación que es de interés para las partes. Esto es muy importante que lo sepan, porque luego ya cuando están en audiencia se me confunden mucho. Entonces, cualquier duda, solo díganme para que se las vaya aclarando. Vean, es la información contenida en la carpeta de investigación que es de interés para las partes. A ver, ¿qué me quiere decir esto? Veas, dato de prueba, pues desde la propia nomenclatura, ya nos señala que va a ser una información, ¿no? Por eso nos dice, es un dato, un tipo de información que es de interés para alguna de las partes. A ver, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, cuando ya los expertos forenses, los peritos, recaban recaban un indicio, a ver, quiero pensar en un indicio consistente en un casquillo. Disparan un arma, el casquillo sale del arma. Cuando el perito en balística analiza la escena del delito, ve el casquillo, lo recoge, ¿no? Lo recoge, lo embala, lo numera y lo mete a una cadena de custodia, ¿sí? ¿El perito qué hace con ese casquillo? Díganme. Lo lleva donde le van a realizar las pruebas. Y, güey, esto ese rollo. Lo investiga, de Un dónde análisis. es libre, el arma que la disparó y la posible dirección y el trayecto. Perfecto, hace un estudio. Un ¿Y análisis. eso dónde se ve reflejado? Díganme. En el Es dictamen de el- balística. el informe. Exacto, ahí es a donde quiero que lleguen. Todo lo que haga un perito, o si se reúne alguna declaración, por ejemplo, está el delito de homicidio y hubo personas que vieron el homicidio y las entrevistan, ¿no? Les hacen una entrevista y esta entrevista, ¿dónde se ve reflejada? A ver, díganme. En un En la dictamen. carpeta. Sí, en la carpeta o. En su hipótesis. Ok, En el pero registro que hace el policía investigador de la entrevista realizada a la persona. Si perfecto. hablamos del peritaje, serían las conclusiones. Bueno, pero ahí ya nos estamos adelantando un poquitito. Lo que yo quiero es que vean que cuando se recaban indicios, todos estos van a ir a parar a la carpeta de investigación. Es un dato de Sí, prueba. exacto, pero ¿qué va a Ándale. ser el dato? Sí, datos Adelante. de prueba. No, nada, perdón. No te preocupes. El fin es participar entre O todos. sea, para entender esto, dijéramoslo así de manera clara, el indicio, por ejemplo, en un homicidio, sería el arma blanca o los casquillos del arma de fuego. Y el dato de prueba sería los dictamen de balística o médicos forenses, los cuales relacionan ese indicio con el hecho delictivo y comprueban o desaprueban la veracidad del indicio. ¿Es correcto? Perfecto, Francisco. Nos quedó claro hasta ahí. Si tienen dudas, díganme. Pero así como lo menciona Francisco, está muy bien. El indicio va a ser lo que se recolecta. Pero
se transforma en dato de prueba cuando esto se ve reflejado en la carpeta de investigación, ya sea por un informe pericial, ya sea por un acta de entrevista, ya sea por el informe policial homologado. Todo lo que venga en la carpeta van a ser datos. Entonces, estos datos son los, por eso dice, información que es de interés para las partes. Entonces, cuando yo muestro un dato de prueba en audiencia, lo que voy a hacer es verbalizarlo nada más. Vean, aquí va un ejemplo. Hay un homicidio, privan de la vida a otra persona con un arma de fuego y en la escena del delito recolectan el arma y recolectan los casquillos, ¿sí? El perito en balística hace su peritaje y desarrolla un marco teórico, desarrollo y conclusiones, ¿no? Y dice que efectivamente el arma de la cual se disparó fue la que privó de la vida a Sergio. Por la trayectoria, por el análisis que se hizo respecto de cómo salió la bala y la dirección, y que esta fue a parar pues al abdomen de Sergio, ¿no? Cuando yo ya estoy en audiencia, yo no llevo el arma, ni llevo el casquillo, por lo menos no a la audiencia inicial. ¿Qué es lo que yo voy a llevar? Yo voy a decir, su señoría, yo voy a demostrar que mi defendido, Francisco Rosendo, es inocente. Toda vez que de los datos de prueba que constan en la carpeta de la investigación, consistentes en el dictamen de balística realizado por el perito Juan Hernández López, nunca se determinó que mi cliente fuera el que disparara esa arma. Las conclusiones del peritaje señalaron que sí hubo un disparo, mas no están concluyentes en decir que fue mi representado el que disparó el arma. Vean cómo solamente digo lo que dice el dictamen. Es lo que les digo, no se lleva el arma, no se lleva el cartucho, sino que se habla de lo que se dice en el dictamen. Va otro ejemplo. Cuando hay un video, por ejemplo, una persona es asaltada en un lugar en el que había una videocámara, ¿no? Y se ve cómo llegan dos tipos, lo golpean, le quitan sus pertenencias y corren. Creo que en un sentido lógico ustedes dirían, no, pues, que el video se transmita, ¿no? En la audiencia. No se hace así. El video está en la carpeta de investigación. Ahí ya tenemos un punto. Ahí está el dato de interés para las partes. ¿Qué es lo que se hace en audiencia? Más en una audiencia inicial. Igual, su señoría, en este momento, como asesor jurídico de la víctima, se viene a decir que mi representado, Francisco Rosendo Olivares, fue golpeado, configurándose el delito de lesiones graves. Esto se puede demostrar con el dato de prueba consistente en el video recabado por la Fiscalía de la Ciudad de México. El video señala del minuto 0 al minuto 1, en el cual mi representado va caminando hacia su carro, del minuto 1 al minuto 2, en el cual se ve interceptado por dos personas, y del minuto 2 al minuto 3, en el cual se ve cómo lo golpean brutalmente hasta dejarlo en estado de inconsciencia, y en el minuto 3 al minuto 4, se ve cómo le quitan sus pertenencias y se logra ver la cara del agresor. No mostré el video, solo verbalicé lo que tenía el video. Entonces, quiero que les quede adelante, José. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Tenemos Sí. el indicio, más bien se recolectó el indicio, se hizo un estudio, se generó el dato de prueba emitido por el experto que hizo el análisis del indicio.
y vamos a tener evidentemente el dato de prueba. Una vez que nosotros estamos defendiendo a alguien, por ejemplo, y observamos deficiencias en la cadena de custodia para la obtención de los indicios, queda en automático descartado el dato de prueba, una. Y dos, el juez puede aún así solicitar la exposición del dato de prueba para tener claros los hechos. A ver. Ay, te hiciste una pregunta muy compleja. En el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales justamente habla de cada uno de los elementos probatorios. Si quieres, se los leo. Adelante, compañera. Ok, dice artículo 261, datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es referente al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y las probables participaciones del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Y se denomina prueba a todos los conocimientos ciertos o probatorios sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogo debajo de los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. ¿Es cuánto? Gracias, Carla. Fíjense que yo hablando con un experto en amparo, me dice que los que redactaron el código no supieron qué redactaron, porque al final todo esto se vuelve muy confuso. Dice, dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado entre el órgano, que se advierte idóneo y pertinente para establecer la existencia de un hecho delictivo. No me está diciendo prácticamente nada. Es un medio de convicción, algo de lo que estoy seguro. Por eso les digo que bajo ya la práctica que he llevado y todas las personas que me han apoyado en crear este tipo de curso, pues el dato de prueba va a ser eso, lo que se encuentre en la información que se encuentre en la carpeta y que sea de utilidad para el proceso, para las partes. Por eso cada quien utiliza su dato de prueba. En atención a lo que mencionaba Francisco, de que qué pasa cuando hay una mala cadena de custodia, bueno, vamos a abordarlo nada más un poquito porque aún no es menester de este punto, pero vean, aquí ya hay una tesis aislada que nos dice, cadena de custodia, su transgresión no torna ilícitos los datos de prueba. Vean, la transgresión a los principios legales de cadena de custodia no tornan ilícitos los datos de prueba relacionados con la evidencia respectiva. La ilicitud es un tema que atañe a la manera en la que se obtiene la prueba, en tanto que la cadena de custodia es la manera de preservar la misma. A ver, aquí hay un dato importante, artículo 20, apartado A, fracción novena. ¿Quién lee el artículo 20, apartado A, fracción novena? Constitucional. Adelante. No, perdón, se me subió la manita, una disculpa. Ok, perfecto. A ver, ¿quién tiene a la mano el artículo 20, apartado A, fracción novena de la Constitución? Tengo una duda, profesor. Adelante. Efectivamente, lo que usted pone es que el hecho de que se transgreda la cadena de custodia dice que no tornará ilícitos los datos de prueba. Sí. Sin embargo, si nos vamos a lo que dice la Guía Nacional de Cadena de Custodia, establece que el objetivo de la cadena
es garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios. Entonces, en función de eso iba mi pregunta. Si nosotros ya observamos deficiencias en la cadena de custodia, estamos ante una situación en la que ya no se garantiza ni la mismidad ni la autenticidad de los indicios. Por tanto, el estudio que hace un experto sobre un indicio que ya no estuvo, donde ya no estuvo garantizada su mismidad y autenticidad, es aún sustancial para el proceso, o el juez aún lo puede valorar para el proceso. Ah, ok, adelante, José Luis. Sí, efectivamente, el juez aún lo puede valorar. Te voy a decir por qué. A partir de la realidad del sistema penal y de las deficiencias que puede tener el propio, se han llevado a cabo ciertos estándares de congruencia. Y entonces, si bien es cierto que puede haber una contaminación de la cadena, a ver, ¿qué quieres pensar? Sacaron el indicio, le hicieron un estudio y dentro del registro de las personas, pues la persona que lo utilizó no se registró, ¿no? O registró erróneamente otro nombre u otra fecha. Bueno, eso no vuelve en sí ilícito el indicio. ¿Por qué? Porque hay que tener dos conceptos muy claros. Una cosa es ilicitud y otra cosa es ilegalidad. La ilicitud, por eso les pedí el artículo 20, apartado A, fracción novena. El artículo 20 ¿Te lo constitucional, puedo leer? adelante. En el artículo 20, fracción apartado A, fracción novena, dice que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y es Muy- exactamente lo mismo que habla el artículo 264 del Código de Procedimientos Penales de la nulidad de la prueba. A ver, pero ¿quiere que le lea el artículo, profe? A ver, adelante, Carla. Ok, es el artículo 20, apartado A, de los principios generales, fracción novena. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de Ah, no, ese defensor. es el apartado B. Usted me dijo, ¿no? Aquí está el apartado A. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Apartado A de los principios generales, fracción primera. El proceso No, penal pero es la tendrá, novena. perdón, Es la novena, ¿no, profe? Sí, fracción novena, ok. Fracción novena, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. esa, es esa. Cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales es nula. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? A eso se le llama prueba ilícita. La prueba ilícita es toda aquella prueba que viola derechos humanos. Aquí nos introduce el concepto de derechos fundamentales. Ahí también hay un error conceptual que pasó en 2008. Pero para entender esto, pues vamos a entender que toda prueba que vulnere derechos humanos no puede ser considerada en juicio. La cadena de custodia viola derechos humanos o no. La doctrina de la Suprema Corte ha dicho que no, que se puede volver una prueba a ver, ilegal, perdón, una prueba ilegal, pero no ilícita. ¿Cuál es la diferencia? A ver, una prueba ilícita no se puede subsanar. Por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de prueba ilícita podría ser? Una orden de aprehensión. En una revisión o un cateo a domicilio o a vehículo, sin la orden de cateo, todo lo que se obtenga ahí pierde validez porque fue Perfecto, obtenido de manera ilícita, a perfecto, menos que haya sido por acusación directa en un delito de flagrancia, perdón. perfecto, Francisco. Se Así, puede ir a periciar, ¿no, Doc? Que, por ejemplo, no lleve una firma. es que vean que ahí hay dos tipos de prueba. Como dice Francisco, la prueba ilícita va a ser esa que viola derechos. Si no existe una orden,
El ámbito constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona o posesiones si no existe un mandamiento judicial que lo diga, ¿no? Si alguien realiza un cateo y no tiene la orden para realizarlo, eso es ilegal, perdón, eso es ilícito. Viola derechos humanos, viola los derechos de las personas a la intimidad, a la propiedad, a los datos personales, viola derechos humanos. En cambio, Constitucional. imagínense que hay un dictamen pericial. Que este dictamen pericial esté bien redactado, esté bien hecho, diga cómo se llevó a cabo, por ejemplo, una prueba de balística, y al final a mi perito se le olvidó firmar el dictamen. Ahí Híjole, sería veracidad, ¿no? Sería atacar la veracidad del dictamen, no tanto que sea ilícita la prueba, sino el dictamen porque no cumplió con todo el procedimiento correspondiente. exacto. No sería admisible, pero finalmente forma parte, ¿no?, del proceso. Exacto, pero vean que ahí lo que se llama es ilegalidad. A ver, vamos. Primer punto. Que no está violando ningún derecho humano ni constitucional. Pero puede ser subsanable. Es a lo que me refiero, fíjense. Exacto. Esa es la situación que usted nos está comentando, que son situaciones que son subsanables a diferencia de la violación a derechos humanos. Exacto. Es Pero lo que entonces, sí. entonces, si nosotros vamos a encontrar en la cadena de custodia aspectos que son subsanables porque fue incorrectamente llenada, incorrectamente procesada, entonces, ¿cuál es el fin de la cadena de custodia? Cuando la idea es que a través de ella se procure garantizar la mismidad y garantizar que el objeto sigue siendo como está, de manera documental. Entonces, si algunas de sus áreas pueden ser subsanables, entonces, ¿qué fin tiene la cadena de custodia? Ok, José Luis. Fíjate que me parece un buen punto. ¿Por qué? Porque al final esto es doctrina de la Suprema Corte de Justicia. Y la doctrina de un órgano judicial puede ser cuestionable. Aquí te voy a decir, o sea, lo netamente jurídico, lo que va a aplicar en un tribunal va a ser esto que te estoy diciendo. Al final, aunque haya errores dentro de la cadena de custodia, el juez la puede valorar. ¿Por qué? Porque el juez tiene un tamiz de valoración probatoria. Y entonces, él es el que decide, ok, yo como defensa voy a decir, su señoría, solicito que no se le otorgue valor probatorio a, a, al estudio toxicológico que se le hizo a Francisco Rosendo, toda vez que el propio estudio ha determinado la ausencia de firmas e inclusive la muestra de sangre que se le tomó fue manipulada varias veces y nunca quedó un registro de quién la manipuló. Ok, el primer punto, ¿eso es ilícito o es ilegal? Ilegal. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía se podría seguir algún tipo de registro. ¿Cuál registro quieren? Siempre en estas bodegas de cadena de custodia hay cámaras. Y a partir de estas cámaras, por ejemplo, se puede solicitar que se muestre en qué momentos se accedió a ese tipo de pruebas, lo que le da un poco más de legitimidad a la recolección. Si hay un examen que se hizo, pero no existe la firma de quién lo realizó, también podemos ver quién era el encargado ese día de llevar a cabo ese tipo de exámenes. Por lo tanto, la Suprema Corte es cautelosa y la Suprema Corte dice, hacer que la prueba, perdón, que el elemento, que el indicio se torne ilícito, puede incluso violar más derechos humanos. Imagínense, por ejemplo, en un examen en el cual a una chica por violación pues, le toman líquidos corporales, los líquidos corporales que dejaron los violadores en su cuerpo.
al momento de llevarlos al banco, al llevarlos al banco de esta cadena de custodia, pues ven que esos líquidos se guardan en frío. Y que un error procesal, al final la defensa me diga, bueno, es que se le hicieron estudios, pero no se firmaron. Ah, ok, hay que tornar ilícito esto. Entonces, al final la Suprema Corte retoma un punto y dice, no, no pueden ser ilícitos porque se podrían vulnerar más derechos humanos de las víctimas. Entonces, el responsable de determinar el valor probatorio de este tipo de errores procesales, porque ves cadena de custodia, va a ser el juez. Va a ver el grado de degradación del indicio, va a ver el grado en el cual se manipuló o no se manipuló, o inclusive si se destruyó el indicio, y a partir de ahí él va a hacer una relación lógica de si le da un valor probatorio o no. Pero como lo mencionas, hasta cierto punto, pues la cadena de custodia viene a hacer ese filtro para que no sucedan ese tipo de cosas, aunque sabemos que aún suceden. Adelante, José Luis. Sí, gracias, profesor. Me quedó muy clara la explicación. Y derivado de eso, creo que también estamos ante una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque entonces estamos ante situaciones en las que ya no tenemos igualdad procesal, derivado de que el juez subsana las deficiencias del Ministerio Público, que llevó a cabo acciones de investigación donde sus elementos debieron estar profesionalizados, y cada uno de esos elementos tiene cursos específicos para la recolección de indicios, por eso son elementos de investigación. Entonces, Leo, me queda perfectamente claro lo que usted me dijo, pero sí, entonces también creo que entramos a una situación donde se vulnera ya de manera tajante el derecho de igualdad procesal, pero lo más preocupante es que se le autoriza o se le permite al juez de manera tácita darle esa veracidad y legitimidad, generando un apoyo al Ministerio Público a pesar de que sus elementos encargados de garantizar el proceso lo violan. No sé si me estoy dando a entender o incluso Sí, no sé si mi percepción es incorrecta. no, fíjate que para esto hace falta todavía más tipos de investigaciones que puedan ayudar a crear o a determinar ciertos controles dentro de estas cadenas. Es cierto que muchas veces el Ministerio Público carece de capacitación y prácticamente no los obligan, ¿eh? O sea, abren un curso para ministerios públicos y se inscribe el que quiere, no es de forma obligatoria. Entonces sí vamos a ver que hay ciertos agentes pues, que no están capacitados. Por ejemplo, y ya contándolo de forma de anécdota, yo tengo un familiar que estuvo en una fiscalía, ¿no? Y ya en esta fiscalía pues, me contaba cómo era, porque ella estaba en servicios periciales. Y dice, no manches, dice, es que las muestras de sangre o de orina o de semen, dice, las guardan en toppers de comida. O sea, imagínense el grado de irresponsabilidad, porque hay normas específicas para guardar este tipo de muestras en un recipiente estéril, sellado al vacío, debidamente embalado. No, lo tenían ahí en el refrigerador, nada más con el número de carpeta y en un topper de esos que utilizamos para la comida. Y eso puede ser muy cuestionable al momento de llevar a cabo un interrogatorio, un contrainterrogatorio en juicio oral, ¿eh? Creo que eso se dio mucho en el caso Wallace también, con la muestra de sangre en el lugar de los hechos. Que fue contaminada al final la muestra de sangre. Entonces, y es algo que pasó hace 15 años y sigue pasando ahorita. Aquí ya te di el punto jurídico, mi punto de vista. ¿Qué te recomendaría? Si quieres un asesor de tesis cuando te titules, aquí ando. Ah, no. Pero si quieren llevar a cabo una investigación de ese tipo, pues yo he llevado a cabo investigaciones de ese tipo
¿Para qué? Para ser propositivos. ¿Por qué? Porque al final el sistema penal, aunque digamos que ya tiene muchos años, es totalmente nuevo. Y hay fallas que deben de subsanarse y para eso se hace la investigación. La investigación sirve para que desde un punto crítico objetivo digamos, oye, ¿sabes qué? Esto está mal. Y digamos una propuesta, ¿no? Digamos una propuesta, lo que tú mencionas. Pues al final, el juez, por querer subsanar derechos, rompe el principio de igualdad, ¿no? ¿Qué es lo que se Sí, podría hacer entonces? Vamos al ámbito propositivo también. de Por hecho, eso, Un acto adelante. de hecho, constitucional, ¿no? por ejemplo, aquí en mis manos tengo una cadena de custodia. En la Sí. parte superior del encabezado dice lugar de intervención. Bueno, no sé si los demás compañeros han llenado las cadenas de custodia o las han visto. En la parte superior dice, tiene un encabezado, básicamente es dónde se intervino. Y aquí ponen Fiscalía Especializada y nada más. Bueno, y ponen la Fiscalía Especializada. Sin embargo, a los cursos a los que yo fui, se debe establecer la dirección. Posteriormente dice fecha y hora de intervención. Ponen la fecha y son las 22 horas. Es el momento en que llegas, por eso vas a intervenir. Apenas estás llegando, Sí. dice 22 horas. Después dice hora de recolección, es decir, primero llegaste, después empezaste a hacer tu trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí dice hora de recolección, 21 a 40 horas. Es decir, recolectaste antes de haber llegado. Ay, no. Aquí tengo otra parte ahí en ese apartado de identificación que dice ubicación del lugar. Ya con eso Aquí, tienes que absolver. no voy, permítanme. Gracias. Efectivamente. Dice ubicación en el lugar y ponen por aportación de cierta persona. A lo que quiero llegar es que evidentemente para nosotros que estamos de este lado y que hemos llevado o realizado cadenas de custodia o que vamos a ser defensores, para nosotros esto sería suficiente, o al menos para mí esto sería suficiente. A eso iba con la pregunta original. Ok, entonces, si yo estoy observando estas deficiencias, pero lo que aporta esta persona no está afectado en ningún aspecto, es decir, no está disminuida la evidencia que proveen, entonces puede ser que el juez el día de mañana, cuando yo le diga, a ver, señor juez, solicito que ese dato de prueba no se le dé la calidad de válido porque observé estas deficiencias en la cadena de custodia. Entonces, estoy en riesgo de que el juez me diga, efectivamente, la cadena de custodia está mal, sin embargo, el contenido de la información que nos proveen los indicios mantiene su mismicidad y por tanto su autenticidad. Por eso hacía mi pregunta, profesor. Sí, eso puede pasar y de hecho pasa. En pos de la protección de derechos, muchas veces, aunque haya un error administrativo o un error procesal, lo dejan pasar. Y bueno, ese es un error del sistema, ¿eh? Como les menciono, esta tesis, pues nos dice que no se torna ilícito, por lo tanto el juez puede darle valor probatorio. Pero bueno, eso ya viene para lo que ustedes pueden aportar a estos temas, ¿verdad? De hecho, Sí, últimamente hemos observado en unas regiones de este estado, en varias audiencias, que el juez tiende a solventar las obligaciones del Ministerio Público, ¿eh? Y es algo que se está dando, tendrá un año, cuando mucho para acá, en la que se le explica al juez, oye juez, no, es incorrecto lo que solicitó el Ministerio Público. Y el juez generalmente, en función del derecho de la víctima a ser defendido o ese tipo de situaciones, subsana las deficiencias del Ministerio Público. Ojalá no les pase mucho a ustedes, pero aquí ha empezado a ser muy recurrente, ¿eh? perfecto, muchas gracias, José. Ahí les dejo un comercial, por si les interesa.
Yo también formo parte de un seminario de investigación de la UNRC. Creo que ya les había hablado hace un año de que se formó este seminario. El seminario es para investigar, o sea, si ustedes quieren hacer un trabajo de investigación, un artículo científico, publicar algo o inclusive avanzar con su tesis, pueden integrarse al seminario de investigación. La convocatoria creo que se va a abrir el siguiente mes. Yo formo parte del seminario de investigación en el área penal, junto con el profesor Ángel Cárdenas, él también es penalista. Les digo esto por si veo que aquí luego tienen muchas dudas, tienen esto. ¿Cuál es la diferencia del seminario de investigación? Bueno, el seminario de investigación pues, hace esas labores. Tenemos que leer mucho, vamos sobre un tema de investigación y vamos creando un artículo. ¿Qué es lo que pasa al final del semestre? Ustedes tienen que exponer la investigación, tienen que exponer su problemática, sus objetivos, cómo es que la investigación llegó a que llegaran algunas conclusiones, metodología, e inclusive se podría ir trabajando en la publicación de un artículo científico para alguna revista, para una revista jurídica. Les digo ese comercial por si alguien está interesado, pues ahí me envió un mensajito de que quiere integrarse al seminario y con gusto, pero les digo, ahí se va a aprender metodología, cómo se hace. ¿A qué me refiero con metodología? Si ustedes ya tomaron seminario de investigación o alguna materia así, pues ven que se desarrollan título, tema, objetivos, justificación para crear un artículo científico. Si aprendemos de penal, pero va más enfocado al área de investigación. Y por ejemplo, este curso es más para el área práctica. Por si quieren desarrollar un tema de tesis después para su titulación, también les sirve el seminario de investigación. Entonces les digo, ahí les dejo el comercial por si quieren integrarse y si están interesados, me envían un mensaje. El tratamiento del problema en cuanto a lo que hablaba el compañero serían omisiones de las autoridades, ministerios públicos. Sí, sería un problema de omisión de ministerios públicos en materia de cadena de custodia. Y ahí, con las clasecitas que vamos dando en materia metodológica, el alumno va ajustando su título y su investigación hasta que sale algo muy bonito como un artículo científico, ¿no? Adelante. Gracias, docente. Bueno, dos comentarios y una pregunta. El primero, entonces, por ejemplo, el nuevo libro que están publicando sobre neuroderecho, que habla precisamente sobre el proceso neurológico y la cuestión psicológica que hace que los jueces determinen o sentencien tal cosa, debería ser analizado y considerado para determinar la funcionalidad, viabilidad y ética profesional de los jueces. La segunda, en una ocasión que yo tuve la oportunidad de ser perito externo en contabilidad en un juicio de mala administración de una herencia, de una sucesión hereditaria, en la agencia del Ministerio Público que me tocó ir a revisar el expediente de todo de todo el proceso, estaba yo pateando sin darme cuenta, porque abajo están todas las carpetas, o sea, son Sí. papeles. Yo pensaba que era una carpeta y no, era una bolsa de pruebas de ropa de un feminicidio por accidente de una mujer de la calle. Y dije, pues esto no puede estar aquí junto a las carpetas tirado en el piso, o sea, rompo la bolsa y la contamino. Y le dije al Ministerio Público, dijo, sí, ya la vamos a acomodar en su lugar, es que no hay espacio. Y dije, no, pues ojalá nunca caiga aquí porque me van a refundir hasta por donde no. Y la pregunta que quería hacer, hablaba sobre videos. ¿En qué etapa del proceso yo podría meter un peritaje para contradecir o negar la prueba del video que está haciendo el Ministerio Público para recaer la culpabilidad de mi cliente, bueno, de mi defendido,
Obviamente, pues por medio de un perito externo en audio y video, y demás. ¿En qué etapa del proceso se puede meter esa prueba como medio de defensa? Ok, perfecto. Muchísimas preguntas, pero sí, vamos a ir contestándolas poco a poco. Eh, Respondiendo a la más trascendental, que es la del video, no hemos llegado a esa etapa, pero te voy a decir, en el plazo constitucional de la vinculación. ¿Por qué? Cuando tú llegas a una audiencia inicial, por lo regular llegas sin saber nada, más si es en flagrancia. Te llaman y te dicen, ¿sabe qué? Detuvieron a mi primo ayer y ya tiene la audiencia al ratito. ¿Qué haces? No, pues te presentas a la audiencia, ¿no? Y ya cuando vas con el Ministerio Público y le pides acceso a la copia de la carpeta de investigación, la medio lees, porque hay veces que son 100, 200 páginas, y ya te vas a la audiencia inicial. Por lo regular se declara de legal la detención. Ya de ahí tenemos una serie de actos procesales, y de ahí viene el plazo constitucional, y te dicen, señor Francisco Rosendo, imaginen que yo soy el imputado. En este momento el Ministerio Público quiere resolver sobre su situación jurídica. Le comento que puede resolver ahora en 72 horas o en la duplicidad de 144 horas. Ese término constitucional, ese plazo, ya es para la defensa. ¿Por qué? Porque la defensa en esas 144 horas puede realizar actos de investigación, y uno de ellos es, como lo mencionas, una pericial sobre el video para ver la autenticidad del mismo. Entonces te digo, el momento ideal sería en ese plazo constitucional. Vamos a ir viendo otros pequeños escenarios, pero sí, efectivamente, el plazo constitucional va a ser donde a la defensa se le permite llevar actos de investigación y recabar datos de prueba para fortalecer la defensa y que no quede a merced de que sea vinculado a proceso. Adelante, José Luis. Ok. Y por ejemplo, en este caso de la tesis que nos está mostrando, ¿esta tesis sería aplicable a todo el país o solamente a una región? Porque estaba viendo en un curso de la Suprema Corte cómo las tesis luego las aplican mal por la regionalidad o por el circuito y demás cuestión. Esta tesis es solo para una región. Ok. Sí, es Gracias. para una región y vean aquí, a ver, denme un momento, déjenme mirar la tesis. Vean aquí. Vean, dice tesis y cuarto página. Este I es de que viene de un ¿cómo se llama? De un amparo indirecto. Y aquí este segundo número es lo que me interesa porque me dice la circunscripción. Este es el cuarto tribunal colegiado de circuito. O sea, esta tesis solo va a ser aplicable al cuarto tribunal colegiado de circuito, no a ningún otro lugar. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer es que señalarle a otro juzgado, otro tribunal, su señoría, como dice la tesis aislada con número de registro 2021-845, la cadena de custodia no torna ilícitos los datos de prueba. Esto, su señoría, es un marco orientativo, el cual esta defensa ha determinado que se rige bajo un marco de respeto a los derechos humanos. O sea, señalarle a la autoridad que puede usar esa tesis como algo orientador, pero no es obligatoria. Acuérdense, las tesis aisladas son orientadoras, las obligatorias son las jurisprudencias. Pero bueno, eso es materia de amparo, ya nos estamos yendo un poquito. No, pero también igual al usar una jurisprudencia se tiene que checar lo mismo, porque si no, no aplicaría. Sí, claro, efectivamente. Entonces ahí van. Vean, ya pasamos dato de prueba y casi nos llevamos toda la clase. Lo que yo les quiero, lo que ustedes deben de tener entendido es que el dato de prueba es la porción de información
que nos sirve dentro de la carpeta de investigación para llevar a cabo nuestro asunto. En etapa intermedia ya no usamos dato de prueba. Lo que vamos a usar son Medios de prueba. exactamente. ¿Quién me dice que es un medio de prueba? Son de esos elementos de prueba que ya el juez determinó, observó y los hace válidos para integrarlos y tomarlos en consideración. Ay, ven cómo es bien confuso el Código Nacional. Por eso me decía mi profesor que quienes lo hicieron ni sabían lo que hicieron. Pero se podría resumir en que es el dato de prueba que ya se considera un medio de prueba fehaciente y completo para el proceso. Pero es que otra vez volvemos a lo mismo. No me dices que es un medio de prueba. Un elemento probatorio. El medio de No, prueba es aquel elemento que fue validado y que tiene relación directa con los hechos y que fue validado por el juez, el Ministerio Público y la defensa. híjole. A ver, ahí sí vamos a poner una pauta. Los datos de prueba van a ser validados o no. Pueden también tornarse ilícitos o ilegales. ¿Cuándo? Pues en la audiencia inicial. Pero acuérdense que para iniciar la etapa intermedia uno ofrece un escrito de acusación. A ver, por aquí tengo un escrito de acusación. Se los voy a mostrar. Tengo un momento. Nada más para que analice. El escrito de acusación se entrega en sede judicial. A ver, ¿dónde está? Se entrega en sede judicial y el juez no lo ha estudiado, o sea, uno lo entrega pues para ofertar los medios de prueba. A ver. O sea, podríamos decir que el medio de prueba es todas las herramientas como indicios y investigación que son esenciales para reconstruir los hechos y con el que se puede fundamentar la sentencia y que pues, obviamente cumpla con la legalidad y con el debido proceso. A ver, les paso el escrito de acusación. Este es un escrito de acusación. Vean. Asunto, se formula acusación. Ahí viene la carpeta, el delito. Este escrito no ha pasado por el juez. O sea, es el escrito que se entrega ante la unidad de gestión administrativa. Pero vean qué término ya, porque ustedes me dicen, es todo aquello que ya revisó el juez. Vean en este escrito que dice, a ver aquí, ¿qué dice el punto 7? Léanlo en voz alta. Medios de prueba que se pretendan ofrecer. Ya estoy utilizando el término medios de prueba y esto no lo ha revisado ni un juez. ¿Qué es un medio de prueba? Pero por eso dice que se pretenden ofrecer, o sea, falta que, pues, o sea, que o sea, se están considerando, ¿no? Son como tipo evidencia, entre comillas, ¿no? Bueno, sí lo entiendo yo. Ok. A ver, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que los medios de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando la formalidad, procedimiento previsto para cada uno de ellos. ¿Y qué es una fuente? Artículo 261, chicos, ya se los había dado. Gracias. La fuente quiere decir los actos, ¿no? Que contienen en la carpeta de investigación. A ver, vámonos al Ahí término podríamos decir epistemológico. que es la parte del video, fotos, imágenes, dictámenes, pruebas periciales, todo lo que hablábamos como dato de prueba en el inicio,
pero ya presentados de manera física. En los anexos. Casi, José, porque dijiste una mitad que sí y una mitad que no. Fíjense, dice la fuente, ¿sí? La palabra que utiliza el código es fuente. Vámonos al inicio de la palabra. ¿Qué es una fuente? ¿De dónde emana? Ok, les voy a hacer la pregunta. Tengo el dictamen pericial en materia de balística. ¿Cuál es la fuente de ese dictamen pericial? Díganme. Los indicios recolectados en el... No, el Las resultado. pruebas periciales que haya hecho el perito en balística, ¿no? Ok, vean que yo estoy hablando del dictamen, no del elemento de prueba. Resultado. A lo que Pero llegó el perito. ¿quién es la fuente de ese dictamen? El El perito. perito. Exacto, ahí es donde quiero que vean el punto. Un medio de prueba va a ser una persona o un objeto. Vean aquí que dice testimoniales a cargo de la víctima, Diana Karen Escalante Gutiérrez. El punto sobre el cual versará será ta, 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 ta. Ya no estoy diciendo que va a ser la declaración de Diana, sino que el medio de prueba es Diana. Ella es el medio de prueba. Por eso dice la fuente, de dónde viene. Entonces, a ver, aquí viene la pregunta. ¿Un dictamen pericial es un medio o es un dato de prueba? Es Medio. un dato de prueba. Es medio, dato. No se me confundan. es el El medio de dictamen prueba. pericial, exacto, el dictamen pericial, ¿dónde se encuentra? En la carpeta. ¿Y qué les dije del significado del dato de prueba? Todo aquello que está en la carpeta de investigación y que sirve a las partes. Vuelvo a la Así es. pregunta. ¿El dictamen pericial qué es? ¿Medio o dato de prueba? Dato de prueba. Dato de prueba. Ya, hasta ahí. Es un dato de prueba. Ahora vámonos con el siguiente punto. Hay un dictamen pericial en materia de balística. ¿Cuál sería el medio de prueba? Las El perito balas, en balista. el perito, ¿no? El perito. El casquillo y el perito sería, ¿no? Exacto. A ver, yo les dije, personas u objetos. Si hay un dictamen pericial en materia de balística, pues un medio de prueba va a ser el perito que hizo ese dictamen pericial. Pero también otro tema, otro medio de prueba va a ser el casquillo, el arma o la bala. O La inclusive hojilla. podría ser ahí también la ropa del imputado, ¿no? Si es que tiene rastros de pólvora por la detonación del arma también. Ok, si se le hace una prueba de radiosonato de sodio, puede ser la ropa del imputado, el medio de prueba, ¿sí? Pero eso es esa es la diferenciación que quiero que hagan hoy. Ustedes, cuando hablan de la audiencia inicial, ya no me van a decir, es que las pruebas, es que los medios de prueba. No. En audiencia inicial, ¿cómo se le llama? Dato de prueba. Dato de prueba e indicios. Exacto, porque ustedes ya son abogados y deben usar esos términos. Cuando ya estoy en la intermedia, ¿cómo le voy a llamar? Medios de prueba. No van a ir a la audiencia intermedia o van a hablarme de una audiencia intermedia y me van a decir, ay, profesor, es que los datos de prueba. No, en audiencia intermedia no hay datos de prueba. Hay medios de prueba. Y ya les dije, para que les quede claro, el medio de prueba va a ser la persona o el objeto, no más. El dato de prueba es la información de la carpeta. Ahí sí tienen razón. Dictámenes, declaraciones, informes policiales homologados, actos de investigación que llevó a cabo el Ministerio Público, el papel, pues vaya, el papel. Pero ya Todos cuando los vamos, pero ya cuando vamos de una audiencia a otra, en la intermedia, ya voy a usar medios de prueba que van a ser personas u objetos que yo ofrezco. Acá en la inicial ya usé datos de prueba y en la intermedia voy a usar medios de prueba. ¿Nos quedó claro eso? Sí. Perfecto.
Para la siguiente clase vamos a ver lo que es la prueba, porque yo veo que a todo le llaman prueba y no es cierto. O sea, ya vimos que hay una diferencia entre dato de prueba, entre medio de prueba y hay otra entre prueba. Vean qué interesante. Adelante, Fernando. Una pregunta, disculpe. ¿Cuál va a ser el siguiente tema para ir investigando y no venir así como sin conocimiento previo para poder opinar o así? ¿Me podría compartir por favor el nombre del tema para investigar? Te voy a decir algo. Lo que pasa es que, sí, les voy a enviar unos documentos. Te voy a decir el problema. El problema es que la mayoría de lo que yo les estoy hablando lo adquirí desde la práctica. Porque, por ejemplo, ahorita que leían el código y les decía, a ver, ¿qué es dato de prueba, qué es medio de prueba y qué es prueba? No se le entiende, la verdad. Usa terminología muy confusa y a veces equivocada. Entonces, vamos a ver que también el código está mal hecho. Ya Doc, en el código viene también los derechos a ofrecer los medios de prueba, licitud probatoria, nulidad de la prueba. Si quieren, bueno, empiecen a verlo es en el título cuarto. Pero no nos Datos- sirve leerlos, Carla, porque lo está diciendo el docente. Están mal hechos. O sea, nos vamos a interpretar nosotros como estudiantes todavía más mal que un profesional como el docente, que ya tiene experiencia. Nosotros lo vamos a interpretar a la ley, pero es diferente lo que viene ahí para poderlo ya aplicar más realmente a la praxis, a lo que dice el texto. ¿O me Sí, equivoco, pero docente? compañero, cuando tú estás haciendo tus escritos, tienes que motivar y fundamentar con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para que el compañero pueda saber más o menos y tenga una idea, puede leerlos antes de llegar a la sesión. ¿Es cuánto? Sí, miren, aquí Alexa, silencio. Ajá, perdón. Aquí el punto trascendental es que. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Ya. Alexa, silencio. Ay, esta tecnología. Ajá. Aquí el punto trascendental es que al final del curso, pues es un curso práctico. Eh, Está bien, o sea, el código se lo deben de saber. El código se lo van a saber, quieran o no, porque como lo menciona Carla, hay que fundamentar y motivar. Pero hay cosas del propio código que son inconstitucionales, que violan derechos humanos. Entonces, este curso es para que vayan viendo ese contraste entre lo que dice la ley, la norma, y cómo es que se ve reflejado en el mundo real. Por lo tanto, les digo, o sea, no está mal leer el código, deben de saber lo que dice el código, pero al final, pues, les voy a ir demostrando que el código, pues, hay veces que está mal escrito. Exacto, o sea, todo, vean que yo les digo que, creo que al principio les dije, yo no tengo la verdad absoluta, me pueden ir cuestionando. Todo lo que yo he aprendido es a base de mis estudios y de lo que he litigado en materia penal. Entonces, pues miren, les voy a buscar algunos textos. Lo complicado de los textos, yo les diría, es que al final pues van a ser como un libro de 200, 300 páginas y pues imagínense para leerlo de un día para otro. Lo que sí tal vez les voy a enviar serían déjenme ver si tengo las clases anteriores, porque ahí pues ya vengo explicando cositas así, conceptos que he ido desarrollando, como lo saben en mi labor, en mi labor profesional y en mi actividad docente. Déjenme ver qué videos les envío para que puedan irlos viendo y que también se vayan nutriendo de eso, ¿va? A lo mejor lo que Muchas gracias. Fernando quería era si nos pudiera hacer el grandísimo favor de darnos alguna bibliografía que nos pueda guiar tanto de manera más aclaratoria la cuestión del proceso penal y la cuestión pues para entender más lo de que ya ahorita lo entendimos, pero bueno, para tener más información. Algún libro que nos pueda usted recomendar, obviamente, pues ya en base a su experiencia que usted tiene, docente. Sí, o sea, recursos nomás para entrar en contexto. Perfecto, sí, les busco alguna bibliografía que tenga por ahí y ya en 6 meses les envío el link que tengo del libro que estoy escribiendo, ¿va?
Bueno, ok. ¿Alguna otra duda que tengan? No, una pregunta, docente, ¿qué opina del libro de neuroderecho? ¿Sí suena interesante o de plano mejor ni meterse en ese asunto? Perdón, ¿me puedes volver a repetir? Sí, del libro de neuroderecho que van a publicar, ¿sí suena viable el considerarlo para estudiarlo o nada más así como que para pasar el tiempo, echarle una leída? Te voy a decir algo sobre el neuroderecho. Actualmente se ha estado investigando mucho de estos temas de neuroderecho. Yo apenas leí un libro de Gerardo Laviaga que se llama Derecho, Hormonas y Neuronas, que habla de neuroderecho. ¿Cuál es el problema cuando ya tú lo quieres trasladar a tu práctica o a tu labor de abogado? Ese derecho del neuroderecho está, yo diría que a décadas de que pueda aplicarse en México. Si bien hay estudios en Estados Unidos, en España, en comunidades europeas, al final aquí en México somos muy positivistas, demasiado positivistas, y tachamos de locos a los que creen en el neuroderecho. Créanme, porque yo lo he vivido, o sea, yo he visto a docentes que quieren hablar de esto de la conducta humana y de la regulación de hormonas y cómo las hormonas también van a cambiar la conducta humana. O sea, ya al final pues vienen a ser algún tipo de trastorno hormonal que hace que uno reaccione de diferente forma a la que debería. Entonces, como un punto para investigar, para que tú te nutras más, te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque amplía tu ámbito de expertise en el derecho, pero con un grado de aplicabilidad que tal vez no se lo puedas dar en este momento, en tu labor, sí. Entonces te digo, o sea, ahí debes de verificar si quieres llevar a cabo una investigación, si te serviría, por ejemplo, para un ensayo, para llevar acá, para que tú vayas viendo qué es la vanguardia del derecho penal, te serviría mucho. Pero de eso aplicarlo, complicadísimo en México. Sí. Si me pudiera hacer el gran favor de recomendarme algún libro sobre neuroderecho que usted ya haya tenido la oportunidad de leer, porque digo, hay 20,000 libros y no todos son a lo mejor fehacientes, ¿no? Perfecto, sí, está bien. También, Muchas gracias. también ese punto, busco algún tipo de bibliografía de proceso penal y bueno, me recuerdan la siguiente clase que vamos a ver el aspecto de la prueba en el proceso, ¿va? Si ya no tienen más dudas, por el día de hoy sería todo y un gusto tenerlos aquí. Nos vemos el día lunes. Tengan Gracias, docente. excelente noche. Sosteniste ya la mano alzada. Una pregunta. Adelante. Nos había dejado tarea. Eso lo dejamos también para la siguiente clase, ¿verdad? Sí, para la siguiente clase, por favor. Ok, gracias. Y espero Es su que pronta recuperación. ahorita nada más me dijeron que puedo dar 1 hora de clase, entonces me extendí un poco, me emociona el derecho penal y me extiendo, pero ya lo tengo un poquito prohibido, por lo menos por un mes. Pero Sí, bueno, aquí andamos, ¿no? no, qué bueno que nos indica para también nosotros ser conscientes de no exigirle más de lo que ahorita médicamente puede, porque pues primero está la salud, docente. Y de todas maneras le agradecemos mucho de antemano pues todo su apoyo, dedicación y esfuerzo y le deseamos la mejor y pronta recuperación. Gracias, Perfecto. profe. La verdad, gracias. Muchísimas gracias, la verdad, por todo su apoyo. Ese gran esfuerzo que usted tiene, la verdad, nosotros comprendemos todo. Gracias. Excelente, muchas gracias a todos ustedes. Tengan excelente noche y bueno, Profe, ¿vamos pásensela a bien. pasar lista o lo pongo en el grupo? Ahorita pongo en el grupo el link y ahí me pasan la lista, por favor, ¿sí? No hay problema que la haya